Hoy hay personas que andan de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta. Y yo le hago una pregunta: ¿habrán iglesias perfectas? No la hay. Usted va a encontrar en las iglesias gente imperfecta, que la verdad es que nos estamos ¿qué? Perfeccionando. Usted no va a encontrar una junta local perfecta, no va a encontrar un pastor perfecto. Pero lo que sí le aseguro es que en la iglesia hay un Dios perfecto. Eso sí se lo aseguro. Pero nosotros no podemos buscar una iglesia perfecta. Entonces, póngale cuidado. Usted y yo hacemos parte de un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Yo estaba mirando que hay un problema delicado hoy en muchas iglesias. Y escúcheme, hermanos, hay un problema serio, y es que hay personas que no se están identificando hoy con una determinada iglesia. O sea, él viene a una iglesia y uno le dice: hermano, usted dígame de dónde viene, cómo es. ¿Usted se va a quedar aquí o va a congregarse aquí o usted va a irse a otra iglesia? Entonces dice: no, hermano, yo estoy viniendo aquí para ensayar. Si me amaño, me quedo. Y si no me agrada la iglesia, me voy a otra. Vea, ese tipo de personas tiene un problema serio. Es como si yo hiciera parte de una familia. Óigame bien, mi papá, mi mamá, acabó aquí. Mi papá y mi mamá, pero yo no sé la verdad si yo hago parte de esta familia o no. No, si yo hago parte de esta familia, hago parte de esta familia, así no tenga un apellido importante. Pero Dios me dio el privilegio de pertenecer a esta familia. Entonces, el texto sagrado dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo tengo primero que sentir que soy parte de esta iglesia y que soy parte de esta organización, y que yo soy de Cristo. Entonces, cuando yo tengo esa, yo diría como esa claridad en la vida mía, para mí es una bendición pertenecer a esta iglesia, y voy a trabajar para que esta iglesia ¿qué? Crezca. Mire, hoy hay personas que le dicen a usted, oiga bien, póngale cuidado. Antiguamente uno, cuando iba a elegir directivas, lo primero que uno pensaba era: ¿en qué voy a quedar? Y en lo que quede, ahí le trabajo ¿qué? Al Señor. Porque yo siento gratitud, porque siento que le debo todo lo que soy al Señor. Pero hoy día, el día que van a elegir directivas, muchos hasta no vienen para no quedar en nada. O con antelación le dicen al pastor: hermano, no me nombre en nada, porque estoy muy ocupado, porque aquello, porque lo otro. Y entonces hay un texto bíblico que a veces se nos ha olvidado. Dirá el barro a su hacedor: ¿por qué me haces así? ¿Sí me hago entender? Hermano, vea, lo que a uno lo llena en la vida cristiana y lo que a uno le da razón de ser, de yo pertenecer a una iglesia, es que Dios me use. Usted nota que en la casa nosotros siempre tenemos vasos, lo que se dice vasos de honra, que son vasos que usamos.
Pero también tenemos vaso de decoración. O tiene cosas en su casa, las damas son muy expertas para eso. Tienen cosas de decoración que también se pueden usar, pero por lo general, ay, no, 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 esa no la toque porque la quiebran. Pero si usted analiza lo de decoración, es muy diferente a las cosas que nosotros usamos a diario. Las cosas de decoración se empolvan, se vuelven inservibles. Cuando usted ya las va a usar, ya no sirven. Pero las cosas que se usan se desgastan. Y yo en la iglesia yo prefiero 1000 veces desgastarme en Dios que empolvarme, o que ya cuando vayan a usar ya no sirva para nada. Porque yo tengo que ejercitar el ministerio que Dios a mí me regala. Entonces pongámosle cuidado a esa parte. Lo primero para yo servir a Dios en la iglesia es saber que yo hago parte de esta iglesia y que esta iglesia a mí me duele. Yo no quiero ser decoración. Yo quiero ser una persona a quien Dios use. Y entre Dios más te use, más talentos te va a dar y más bendiciones te va a dar. Porque hermano, todo el tiempo que usted le sirva a Dios, déjeme decirle, ese tiempo Dios te lo paga bien. No es en vano. Yo admiro los músicos, por ejemplo, ellos trabajan en el día y a veces cayendo agua. Aquí llegan algunos mojados. Los hermanos que trabajan y les toca servir, o les toca predicar, o les toca dirigir, o les toca ir a un refán, o les toca... Hermano, ¿usted cree que Dios es injusto para olvidarse de la labor que usted hace para la gloria de Dios? Nunca. Dios no es injusto. Dios eso te lo retribuye con bendiciones. Y hay bendiciones que de pronto no las vemos nosotros, pero que Dios nos las da, Dios nos las da. Entonces sirvámosle al Señor con pasión y con un espíritu desinteresado. Entonces la Biblia dice en este pasaje de la Escritura, póngale cuidado, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia. Hermano, vea, grábese esto por favor. Si usted está en un ministerio o si usted está en un cargo, a usted el que lo puso ahí es él, digan conmigo, el Señor. Puede ser el cargo más insignificante para muchos, pero a mí el que me puso ahí fue ¿quién? El Señor. Dios me puso aquí. Y si Dios me puso aquí, Dios me da a mí la capacidad y Dios me da a mí las herramientas que yo necesito. Porque para cada trabajo hay una herramienta. Usted se imagina, por ejemplo, un médico. Un médico tiene, para operar a una persona, le toca tener las herramientas que necesita para hacer su trabajo. Entonces no podemos confundir. No, Dios así como te llama, Dios así te da la capacidad y Dios también te da las herramientas para que hagas el trabajo. Por eso la Biblia dice que el mismo que subió es el mismo que también bajó y está, dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él nos dio a cada uno según la
capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces la Biblia dice, primeramente puso apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Manuel Edison, dígame el nombre de un apóstol en la Biblia. Muy bien. Vamos a otro apóstol. Hermana Patricia. Felipe. Bueno, Felipe era evangelista, no llegó a ser apóstol. ¿Ah? Juan, muy bien. Está Juan el evangelista y está Juan el apóstol. El que escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Ese es Juan el apóstol. Y el evangelio según San Juan ya lo escribe el evangelista. Otro apóstol, vamos a mirar, Mano Evelio. ¿Ah? Lucas. Lucas fue un evangelista también. Otro apóstol, manita, Pedro. Hay un apóstol que casi no nos gusta decirlo, pero fue apóstol. ¿Cuál? ¿Y por qué cayeron ahí en Judas? Mire que hasta hubo gente que estuvieron en ese círculo tan cerquita de Jesús y era un falso. ¿Sí me hago entender? Y ahí explica, o ahí explicamos muchas cosas. Hermano, ¿y por qué ese hermano resultó así? Y era que es que de la junta local, y mire, y resultó, algunos dicen, torcido. Porque hay hermanos que han sido tesoreros de iglesias que se han robado la plata de la iglesia. ¿Los han habido o no? Yo conocí un hermano que nos llegó a nosotros cuando éramos directivos, una iglesia atrasada en los envíos de diezmo. Entonces llamamos al pastor, le dijimos, hermano, pero usted cómo se atrasa un año. Y el pastor, no, hermano, yo no estoy atrasado. Qué pena, hermano, yo no lo estoy. Mire la libreta, hermanos. Y toda la libreta tenía los sellos de un banco. Oiga, atrasado. Y miramos. Pero cuando fuimos a corroborar, un hermanolo que era tesorero de la iglesia falsificó el sello del banco y ponía los sellos y se quedaba con la plata. Y hermano, pero ¿cómo así que aquello? Bueno, hubo uno que también robaba. Y a Jesús, ¿cómo le parece? ¿Y cómo se llamaba? Judas. Era un traidor, era un falso. Y era apóstol. ¿Sí me hago entender? Ahí se explica usted también cosas. Hermano, ¿y por qué ese pastor lo destituyeron aquello? Era un hombre que no era de nosotros, pero estaba ahí. Y el que no es de aquí, tarde o temprano, el Señor ¿qué? Lo saca. Entonces póngale cuidado a eso. Los apóstoles eran personas o son ministerios que los conocemos como personas que son, póngale cuidado, sembradores, regadores y cosechadores. Son pastores o son hermanos que tienen un ministerio completo dentro de la iglesia. El apóstol dijo, yo sembré. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Que hace un trabajo completo de evangelizar, de ganar, pero no solamente siembra, sino que también riega y también cosecha. Pero él dice, pero el crecimiento lo da es el Señor. Entonces el apóstol para nuestro tiempo, póngale cuidado, es una persona que tiene
un ministerio completo o integral que por lo general tiene los 5 ministerios. Es evangelista, pastor, maestro, profeta. Entonces, el apóstol es una persona que por lo general, aquí nosotros los conocemos como personas que son misioneros. No significa que todo misionero es un apóstol, pero sí es una persona que tiene un ministerio muy completo. Ahora, esa persona es fundamental en la iglesia porque nos ayuda a estructurarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es un hombre a quien Dios levanta, pero es un hombre que es fundamental en el trabajo de la iglesia. Ahora, la Biblia habla también de los profetas. Yo le hago una pregunta. ¿Será que nosotros hoy tenemos ministerios proféticos en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? O sea, que uno diga, fulano de tal es el profeta de la iglesia. Vea, póngale cuidado a lo que le voy a decir. Hay muchas iglesias que basan los ministerios que tienen en la profecía. Entonces hay hermanas profetas, hay hermanas profetizas, hay hermanos profetizos. Hermano, y escúcheme lo que le voy a decir. Cuando esto se presenta en una iglesia, en vez de edificar, lo que hace es que confunde. Por eso escúcheme bien, cuando se levantan movimientos de profecías en las congregaciones, eso trae problemas a la iglesia y el cristiano tiene que ponerle mucho cuidado a eso. Vea, en una iglesia se levantó un grupito de hermanos, y entre ellos hermanos también, que hasta le decían al pastor, mire, Dios nos habló y nos dijo. Oiga, como porque ellos siempre hablan es así, Dios nos habló, o Dios me habló y me dice que solamente Dios escucha la oración de la iglesia si subimos al cerro, ¿cómo se llama arriba? De las 3 cruces. Si a usted una hermanita, a un hermanito se le aparece y le dice, Dios me habló, ¿usted qué le dice? Ah, dígame. Entonces, yo me acuerdo que fuimos a arreglar ese problema a la iglesia. Fue que Dios me habló. Y entonces la respuesta es tan raro. Que Dios le hable a usted y no le hable al pastor. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si el hermano John le dice, por ejemplo, a una joven soltera, hermana, es que Dios me habló y me dijo que fulano de tal va a ser su esposo. Esa hermana, si ese muchacho no le agrada para nada, ¿qué dice? No, hermano, usted que comió un plato de frío lo estranochó el mijo, olvídese. Que me hable primero, ¿qué? Hermano, vea, Dios no le manda razones a usted con nadie. Grave es eso. Cuando Dios te va a hablar algo, te lo habla directamente. Es que Dios no es mudo. Entonces, a veces nosotros creemos que los ministerios
o que la profecía dentro de la iglesia es eso. Eso causa confusión. La profecía nunca causa confusión. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron en el Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora el ministerio profético en la iglesia se lo da Dios es a el ministro, porque él es el que habla la palabra de Dios en la iglesia. Y la Biblia dice que ninguna profecía es de traducción privada. No. Ya nosotros no podemos, hermano, voy a hablarles de un misterio, porque a veces a la gente le gustan las cosas que son como, ¿cómo le dijera? Como misteriosas. Hoy les voy a hablar de las clines de los caballos de Apocalipsis. Ay, y ahí se abren los ojos los hermanos. O les voy a hablar de las yeguas de Faraón. Hermano, ¿eso de qué lo edifica uno? ¿Sí me hago entender? No, a lo que nosotros nos edifica es la palabra de Dios. Nosotros partimos de una base y es de lo que está revelado para nosotros. Y las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Entonces, la profecía en la iglesia ahora es: tenemos la palabra profética más, a la cual hacéis bien el oírlo. Vea, esta es la palabra profética más segura. Es como una antorcha que alumbra, que nos saca de toda duda que nosotros tenemos. Alabanzas a Dios. Entonces, la profecía es eso. Es la palabra de Dios. Maestros, mire que son ministerios dentro de la iglesia. El maestro es el que ejerce el ministerio de la enseñanza. Dígame nombres, por ejemplo, de un maestro en la iglesia que usted conozca. Hermana Estela. ¿Cuántos aquí escucharon hablar al hermano Eliseo Duarte, por ejemplo? Él tenía, eso no hay que investigarlo, él tenía un ministerio ¿de qué? De maestro. El maestro es el que te desmenuza la palabra para que usted la entienda bien. O sea, si usted no le entiende a un maestro, no va a entender nada. Y en la iglesia hay personas, o hay pastores, o hay ministros que tienen ese ministerio dentro de la congregación. Él no te va a hacer brincar, porque hay personas que les gusta eso. A mí me gustan esos mensajes que levantan y quiebran hasta bancas. Pero ¿qué te ganas si cuando sales se te olvidó? No. La palabra en la vida nuestra debe ser como la lluvia, no como el aguacero. Porque hay gente que le gustan los aguaceros, pero no la lluvia. Cuando caiga un aguacero fuerte, usted coja una pala y entiérrela a ver cuánto mojó la tierra. El aguacero lava, pero la lluvia ¿qué? Moja. Por lo general, cuando hay una enseñanza así doctrinal, a veces los hermanos llaman mucho al pastor así. Lo llaman. Pero tan bonito que es la enseñanza. Deuteronomio capítulo 32 verso 1 dice: goteará como lluvia mi enseñanza. Goteará o destilará. Mire esta palabra. Como el rocío, mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces la enseñanza es algo que gotea.
Y nosotros tenemos que aprender a eso, a que la palabra del Señor también sea como enseñanza en nosotros. Los pastores, otro ministerio en la iglesia hermoso. Mire, una de las cosas que debe conocer cada creyente, que a veces no lo hacemos, pero así como el pastor conoce la oveja debe conocer también a quién. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. La Biblia dice, hablando de Cristo y las ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, una de las labores del pastor es conocer la oveja. Vea, hay momentos en que usted viene con problemas, viene con dificultades, y el pastor o la esposa del pastor ya lo conoce a usted y le dice: hermana, ¿qué le pasa? Y entonces, con la lágrima aquí, y dice: a mí no me pasa nada. Porque uno llega a conocer ¿qué? La gente. Uno conoce al que es jovial, uno conoce al que es alegre, uno conoce al que es serio, uno conoce al que charla, uno conoce al que se ríe, uno conoce al que se enoja fácil, uno conoce al que puede charlar con él, uno conoce al que no puede charlar, uno entra como al corazón de la gente. Pero el creyente debe también conocer a su pastor. ¿Qué ministerio tiene? Vea, cuando hay un traslado de pastor, la gente se deja mucho los prejuicios, y ese es un problema serio del creyente. Si el pastor es joven, ¿qué dicen los hermanos? A ver, confesémonos aquí. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué nos va a enseñar ese peladito? ¿Cierto? Ese muchacho que experiencia, hermano, y a veces le dicen: no, hermano, perdone, ¿y qué licencia es la que usted tiene? Y entonces le dice: hermano, no, yo apenas soy un obrero, hermano, tengo licencia de local. Ay, o sea que usted no bautiza. ¿Sí me hago entender? Ese es un problema que a veces tenemos nosotros. Y si van a mandar un anciano, ¿qué dicen los hermanos también? ¿Ah? ¿Qué dicen las? ¿Y ese viejito para qué no lo mandan aquí? O sea, no es joven y anciano tampoco nos gusta. ¿Sí me hago entender? Entonces, vea, yo le digo una gran verdad. Ser pastor, eso tiene que ser de Dios. Porque a veces nosotros no sabemos las penurias que pasa un pastor. ¿Qué pasa cuando un pastor no encaja bien en una iglesia? Yo sé que usted han tenido muchos pastores, algunos han encajado bien, otros no. Entonces vienen reacciones de la iglesia contra el pastor. Hablan de la esposa, hablan de los hijos, hablan de los mensajes, hablan de esto, hablan de lo otro. Estoy hablando de un término general, no de una iglesia local. Usted ve que los hermanos, algunos le hacen la guerra, otros no. Unos están a favor de él, otros están en contra. Yo leo porque yo pastoreé pastores por 10 años. Y más o menos no sabía cómo era el asunto. Entonces, el ser pastor no es lo más fácil. Por ahí llamaron al hermano, me acuerdo que un día llamaron al hermano Eliseo, una familia de una iglesia.
Hermano Eliseo, es que yo tengo un hijo de 18 años. Y yo creo que ese muchacho sirve para pastor. Así que lléveselo y entrélo porque él sirve para pastor. Y el hermano Eliseo le pregunta: ¿y por qué cree que él sirve para pastor? ¿Y por qué al muchacho no le gusta hacer nada? Y que servía para pastor. Hermano, uno de pastor trabaja las 24 horas. Uno como pastor se desgasta. Y eso la gente no lo ve. ¿Sí me hago entender? El ser pastor es una vocación y es un llamamiento. Yo he visto personas que entran con ganas de ser pastor y aquí no aguantan, no son capaces. Y más adelante dicen: no, hermano, yo me hago a un lado, esto no es para mí. Porque cuando le vienen los problemas, cuando le vienen las dificultades, cuando le viene todo encima, sale corriendo. Y aquí hay que ponerle el pecho a la brisa. Entonces, hermanos, el pastor o yo como creyente, yo tengo que conocer a el pastor. El pastor, voy a enseñarles aquí algo para que terminemos, y es: el pastor es un don de Dios para la iglesia. Sea el pastor que sea, es un don de Dios. Yo se lo voy a enseñar porque eso es bueno que usted lo conozca o lo recuerden. Porque un pastor está en una iglesia ¿cuánto tiempo? Por reglamento mínimo 5, máximo 10. Pero sabe una cosa, lo más bonito para un pastor es que cuando entregue la iglesia le pueda decir al Señor: Señor, estos me los dio usted para cuidarlo, los tengo aquí y me he ganado otros para la gloria tuya. Y lo más gratificante para un pastor es que cuando ya no sea pastor de esa iglesia, uno se lo encuentra a usted en la calle: hermano, ¿cómo está? Me dice: ay, hermano, perseverando en el Señor. Eso a uno le da una alegría. Pero a uno se encuentra alguno: hermano, y usted como: ay, hermano, yo me aparté hace como 5 años. Eso sí le da a uno ¿qué? Tristeza. Entonces, el pastor es un ministerio que es un don de Dios para la iglesia. Y Dios bendice la iglesia a través del ministerio de ese pastor. Ora por los enfermos, predica la sana doctrina, da alimento a la iglesia a través de la palabra, nos instruye en el conocimiento de Dios, nos corrige cuando hay que hacerlo con paciencia a través de la palabra. Entre tantos trabajos que tiene, administrar la congregación, mirar que todo funcione correctamente y ordenadamente. Y hay gente que no le gusta el orden, pero el pastor tiene que entrar a la iglesia en un ¿qué? En un orden. Hay una pregunta para ustedes que vamos a 2 minuticos, la va a hablar ahí, o 1 minuto con el compañero. ¿Qué debe hacer un pastor cuando hay hermanos que son contrarios a su administración? A ver, hable 1 minutico. ¿Qué debe hacer un pastor cuando hay un creyente que es contrario a la administración de él? O sea, no le cae bien, no le gusta. A ver, ¿qué debe hacer ese pastor? Le voy a preguntar a alguno, así que hable. Bueno, listo. Amén. Mano Luis Enrique. Mano Enrique.
Bueno, él dice aconsejar. Muy bien. Hermana Olguita. Bueno, muy bien. Hermano Jairo. Hermano John. Vamos a, sí, bien pues hermano. Me fue el nombre, pero Jaime. ¿Ministrar o administrar? Muy bien. Mano Beto. Muy bien, hermana Daniela. Vamos por esta fila. ¿Qué es lo más recomendable que haga el pastor? Bueno, preguntas para ir terminando. ¿Todos los creyentes estarán de acuerdo con la administración de un pastor en la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Nunca. Uno tiene que saber eso. El pastor que dice, hermano, es que todo mundo me quiere, hermano, todo eso no es verdad. Hay personas que le buscan peros a todo. Pero el pastor debe de usar de la sabiduría. Yo le hice esa pregunta a los que estamos formando en taller ministerial, que mañana tenemos a las 7. Entonces me dijeron algunos, hermano, si es servidor, lo siento. Y si no es servidor para ganármelo, lo pongo en una directiva. Entonces, uno trata de poner como mucho, ¿cierto? Entonces, uno tiene que mirar que el pastor verdadero o el pastor se conoce cuando tiene ovejas que son rebeldes. Si todo mundo marcha bien, pues es muy fácil. Pero nosotros tenemos que sabernos ganar a los que son ¿qué? Rebeldes, contrarios, difíciles. En una iglesia hay gente así. Entonces salúdelo, háblelo, así no le conteste, bueno. ¿Sí me hago entender? Hacer un trabajo espiritual con ellos, porque son personas que presentan algunas enfermedades dentro de la congregación. Y al que está enfermo hay que darle ¿qué? Medicina. Que se murió, que se fue, que bueno, gracias a Dios hice todo lo que tenía que hacer. Pero si se fue, se murió o se escarrió, bueno, pero yo como pastor hice todo lo que tenía que hacer por esa ¿qué? Persona. Y hay hermanos que quedan resentidos con el pastor por muchas razones. Porque no quede en la junta, porque no quede en un cargo, porque, y de verdad, y uno tiene que saber eso, hermano. En una iglesia pequeña, pues todo el mundo se conoce y uno puede servir. Pero en una iglesia grande, si todos servimos y todos somos servidores, ¿a quién le vamos a servir entonces? No, aquí es unas veces arriba, otras veces abajo, otras veces así. Esto es una ruleta, pero lo que yo no puedo hacer como servidor es de pronto dejarme llevar de los comentarios, que a veces son los que más hacen daño. El trabajo de ese pastor entonces es ese. El papel de la iglesia con el pastor.
rodearlo a él y a su familia en oración. Si alguien debe usted orar es por el pastor y la familia y la congregación. Ser sujetos a él, la Biblia habla de eso. Habla de la sujeción que debe tener la iglesia a su pastor. La oveja tiene una característica y es que nunca, vea, es el único animal que no tiene cachos. La oveja, la cabra sí tiene. Entonces nosotros no somos cabras, sino que somos ¿qué? Oveja. La oveja por lo general es un animal manso. Qué bonito es eso, manso. Y siempre escucha la voz de su pastor. Entonces eso es bonito. También, ¿qué debe hacer la iglesia con su pastor? Mire esto tan importante: proveer para el sostenimiento y la provisión para su familia, y también dice aquí para su vejez. Gálatas capítulo 6 verso 6. Miremos ese texto. Gálatas 6:6, ¿qué dice? Mire qué dice aquí la palabra, leámoslo todos. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice la Biblia? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Alguien me hizo una pregunta a mí que es muy valedera. Y es, hermano, ¿por qué los pastores nuestros no trabajan en un trabajo secular? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué los pastores nuestros no pueden, o sea, por reglamento no pueden tener otro trabajo que no sea el de predicar? Y a ustedes lo pueden hacer esa pregunta. Pero hermanos, qué privilegio. Yo he mirado eso. Qué privilegio cuando Dios me tiene en cuenta para hacer algo para la gloria de su nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Qué bueno que le digamos al Señor que nos ayude, amén, a hacer un buen trabajo. Y se prepara el hermano Danilo, hermano John, para que nos colecten la ofrenda. Amén. Oremos al Señor y digámosle que nos ayude a ser buenos servidores. Que Dios bendiga a la iglesia cada día. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por los ministerios en la iglesia. Usa, Señor, cada servidor. Usa, Señor, nuestra vida. Queremos hacer un trabajo excelente para la gloria de tu nombre, a la altura tuya, Señor. Yo te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia, bendice tu pueblo de una manera especial, Señor. Amén.